A continuación, daremos un repaso a cómo fue el surgimiento del nacionalismo para identidades criollas y mixtas entre los novohispanos entre los siglos XVII y XVIII, como es el caso de los filósofos Sor Juana Inés de la Cruz y de Carlos de Sigüenza y Góngora. Esta importante lengua criolla explica el papel de la cultura y la identidad de la época en la crónica de la vida religiosa, con el país occidental, que fue cultivado por las manos libres y benevolentes de los muy católicos y poderosos reyes españoles. Junto con ello se le dará voz a las problemáticas de la época que recayeron sobre Sor Juana Inés de la Cruz por ser una mujer americana, aquello que dio paso a su filosofía sobre la visión que tenía. Asimismo, podremos adentrarnos en la defensa de la identidad mexicana bajo la cultura desde el punto de vista filosófico de Ullara y Huguerén, Manuel Martí, Francisco Javier Clavijero, Conde de Buffon y Cornelius de Pau, tras el pensamiento despectivo europeo con respecto a lo americano. Con ello, resaltar la realidad de dicha civilización y su notorio desarrollo comparativo al europeo. La conciencia criolla, como nuevo tipo de identidad cultural, también es un nuevo discurso a través de la literatura criolla. Este discurso es caracterizado por evocar un pasado mítico y defender a otros grupos étnicos, encarnado en longa que mezcla el castellano con expresiones indígenas y africanas en estilo barroco. Utiliza la imitación y la carnavalización para distanciarse críticamente del discurso europeo. Muchos filósofos de los siglos XVII y XVIII comenzaron a mostrar comportamientos e ideas nacionalistas basados en elementos culturales mexicanos, cuestionando así la gobernación. Hicieron esto internamente para obtener la aprobación de los residentes legales del Nuevo Mundo. Quieren ser reconocidos como debido a la misión de evangelización que llevaron a cabo los monjes para salvar a los pueblos indígenas que cayeron en manos del diablo. Los herederos de estas tierras obtuvieron la victoria. Afirmando esto, los historiadores estadounidenses negaron la importancia de las acciones de los conquistadores y promovieron el trabajo religioso en la tarea de restaurar el camino cristiano para los lugareños. Además, incluso algunos historiadores, como Carlos de Sigueña y Góngora, incluso afirman que el Nuevo Mundo es superior al Viejo en cuanto a recursos naturales y belleza. En el caso de Carlos, por primera vez, el embellecimiento de la patria mexicana se convirtió no solo en un tema accidental en las obras de los escritores criollos, sino también en un tema unificado. Sin vergüenza se atrevió a reclamar las ventajas culturales, religiosas e intelectuales de México en cualquier momento, mientras que sus contemporáneos se entregaban a la igualdad sabia y rutinaria en las competencias cada vez más feroces entre Estados Unidos y europeos. Sin vergüenza no es de ninguna manera el primero en reconocer la supremacía del México nativo, pero es el primer autor en que hace defender a la belleza natural de México y los logros de la gente. Sin embargo, Sigüenza trascendió las metáforas y símiles cada vez más convencionales del patriotismo al contradecir el mito de la inferioridad criolla en todas sus manifestaciones. Por otro lado, Sor Juana mantiene una estrecha relación personal con la corte del gobernador, por lo que debe obedecer las órdenes imperiales. Por otro lado, socava la estabilidad del conocimiento oficial, hablando desde una posición marginal como sujeto y mujer estadounidense. También se basa en las tradiciones literarias europeas. Al mismo tiempo, mantiene su identidad criolla estadounidense. Además, reconoce pueblos indígenas y darles la voz a sus obras. Aunque Sor Juana Inés de la Cruz se le suele describir como una escritora de la Nueva España, más que como una escritora latinoamericana, hay que admitir que la poeta vivió y desarrolló su obra en territorio mexicano. La identidad de Sor Juana puede ser controvertida, pero es innegable que es un símbolo de la literatura mexicana y de la cultura general del país. Identidad y multiculturalidad novohispana. La precocidad de los ingenios americanos. Los nacidos en América brillan por las luces de su ingenio, mucho más pronto que los europeos, pero el eruditismo e insigne crítico Fray Benito Feijóo se ha esforzado por incluir esta opinión entre los errores vulgares. Según Feijóo, el aprovechamiento anticipado de los nuestros no debe atribuirse a la anticipación de su capacidad, sino solo a la anticipación del estudio y continua aplicación en él. Fragmento tomado de Javier Francisco Clavijero, Disertaciones en Historia Antigua de México, sacada de los mejores historiadores españoles de los manuscritos y de las pinturas escritas por el Dr. Francisco Javier Clavijero y traducida por el italiano Dr. José Joaquín de Mora, Londres, 1826.
la constitución física y moral de los mexicanos. 4 clases de hombres pueden distinguirse en México y en otros países de América. 1. Los propiamente americanos, vulgarmente llamados indios, cuya sangre no se ha mezclado con la de los pueblos antiguos. Los europeos, los asiáticos y los africanos. En tercera, los hijos y descendientes de estos, llamados criollos. Y en cuarta, las razas, llamadas castas por los españoles. Mr. Powell supone o finge que el clima de América degenera a los habitantes europeos, a todos los animales y hasta su flora, a pesar de haber nacido en un clima más favorable, como él dice. Hasta ahora solo hemos examinado lo que dice Mr. Powell acerca de las cualidades físicas de los americanos. Un pasaje en las investigaciones filosóficas, en que el autor se muestra no menos maldiciente que enemigo de la verdad. Al principio, dice, no se creyó que los americanos eran hombres, sino sátiros o monos grandes, que era lícito matar sin escrúpulo ni remordimiento. Aquí podemos ver la gran denigración y eurocentrismo que tenían, mostrando a todos los americanos como seres no pensantes e incivilizados, algo que no solo dirigió a la civilización, sino también a los animales y a la fauna. El conde del Bufón, para demostrar que América era una tierra nueva, dijo, aún aquellas naciones que vivan en sociedad ignoraban el arte de transmitir los hechos a la posteridad por medio de signos durables, a pesar de haber descubierto el comunicarse de lejos y de escribirse el unos a otros por medio de nudos. El conde Bufón se muestra tan ignorante en la misma historia de México como el sabio de la historia natural Mr. Powell, aunque concede a los mexicanos el arte que tan injustamente les niega el conde Bufón solo para desacreditarlos. Fragmento tomado de Cornelius de Powell, America. América, o el Nuevo Mundo, o las Indias Occidentales, es una de las 4 partes del mundo, bañadas por el océano, descubiertas por Cristóbal Colón, Génoves, en 1491, y llamado América de Americ Vespucius, Florentin, que desembarcó en 1497, en la parte del continente al sur de la línea. Ella es principalmente bajo el dominio de los españoles, los franceses, los ingleses, portugueses y holandeses. Se divide entre septentrional y en el sur por el Golfo de México y el Estrecho de Panamá. Norteamérica conocida se extiende desde el 11º grado de la latitud hasta el 75. Sus principales países son México, California, Luisiana, Virginia, Canadá, Terranova y las Islas Cubanas, St. Dominguez y las Antillas. América del Sur se extiende desde el grado 12 norte hasta 60 grados sur. Sus tierras son Tierra Firme, Perú, Paraguay, Chile, Tierra de Magallanes, Brasil y la Tierra del Amazonas. América del Sur da oro y plata, oro en lingotes, en paja, en pepitas y en polvo, dinero en barras y piastras. América Norte, castor, nutria, alce, pieles de lobo, cervips y las perlas provienen de Daisy en el Mar del Norte o de las Islas de las Perlas en Meridional. Esmeraldas alrededor de Holy Faith, de Boutique. Los productos básicos más comunes son el azúcar, tabaco, índigo, jengibre, casia, masilla, aloe, algodones, escamas, lonas, cueros, quina, cocoa, vainilla, maderas de Campeche, sándalos, azafras, Brasil, gayac, canela, India, etc. Los bálsamos de tolu, capau, peru, madera, cochinilla y pecacuá, sangre de dragón, ámbar, goma de copal, nuez moscada, azogue, piñas, jalap, coachán, vinos, licores, agua, barbacoas, lienzos, etc. No todas las partes de Estados Unidos transportan todos estos bienes. Nosotros remitamos a los artículos de comercio a cada provincia o reino el detalle de los bienes que produce. Aquí podemos apreciar el cómo veían más América como un gran bolsillo lleno de tesoros ilimitados, que como una verdadera colonia de humanos, con vastos tesoros, pero sobre lo que más nos habla son de las delicias que encontraron en esta parte del mundo, comida que nunca habían probado, llevándola rápidamente a sus propias tierras para degustarla, arrebatándola de las manos de los nativos solo para complacer a sus reyes y gente de renombre. En conclusión, se cree que los filósofos novohispanos creían que al forjar una identidad criolla, la cual es una forma de pensar y de entender el mundo y la vida, además de que ésta tiene como meta la obtención de riquezas a cualquier precio, sustentándose básicamente en la explotación de los nativos y la depredación de sus recursos naturales.
separarían a los españoles nacidos en el Nuevo Mundo de sus antepasados y primos europeos, ya que según ellos, las personas criollas, en especial los americanos, eran personas no pensantes ni civilizadas. Sin embargo, tal fue una identidad que encontró expresión en la angustia, la nostalgia y el resentimiento. Cabe mencionar que hoy en día el término americano solo es utilizado para referirse a los estadounidenses, siendo esto el inicio de un odio entre países, ya que ahora nos describen y nos dicen de forma despectiva a los países de América Latina. Por otra parte, por medio de la identidad criolla, empezó a surgir la cultura e identidad mexicana, la cual es representada hoy en día por la historia, el territorio, los símbolos patrios, el idioma, la región, la arquitectura y la gastronomía de nuestro país.